El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amable teleaudiencia, qué bueno poder estar con todos ustedes durante esta media hora con nuestro programa Reflexiones. Un programa que busca compartir de la palabra de Dios y aumentar el conocimiento que las personas tienen de la misma. También traer una reflexión al corazón, la cual edifica y transforme las vidas de cada uno de los que reciben y nos ven a través de este medio televisivo. En esta oportunidad el pastor Eliseo Torres ha preparado un tema y lo ha titulado El poderoso gigante. Quédese con nosotros. Hay ocasiones en las cuales las emociones toman ventaja por situaciones difíciles que vivimos. Y en esa situación, entonces, se toman decisiones que en muchas oportunidades son desagradables y nos llevan aún a arrepentirnos, a pensar por qué hicimos esto. Y esto sucede con mucha frecuencia y diríamos que muchas veces no se coge experiencia. Esa situación se vive con mayor frecuencia en el campo espiritual, porque pedimos a Dios, oramos y en muchas oportunidades la respuesta no llega. Y no hemos entendido que Dios como papá, como padre, mejor, Dios como padre, puede decir sí, puede decir espere un poquito, o puede decir no. Y entonces es el momento en el cual tenemos nosotros que entrar a reflexionar. En el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 20, versículo 11, la palabra dice: Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. El profeta Jeremías en los versículos anteriores demuestra su angustia, su preocupación, está presentándole quejas al Señor, tanto que tiene un título que aunque no es parte del texto sagrado como tal, sino un título colocado por quienes tradujeron la palabra, dice Lamento de Jeremías. Es un buen título que le colocaron. Se estaba quejando, se estaba preocupando, pero seguramente en la guianza del Señor, a cambio de tomar una decisión, hizo algo que debemos hacer nosotros, detenernos a mirar la circunstancia desde la perspectiva, digamos, de Dios, desde la situación de Dios. Y entonces en ese versículo 11, el profeta empieza diciendo: Mas Jehová está conmigo. La situación está difícil. La situación está complicada. Estoy pasando por una situación de verdad, casi que insoportable. Pero a cambio de hacer algo inadecuado, piensa, pero Dios está conmigo. Porque es la promesa de Él, estar con nosotros. Entonces, a cambio de tomar decisiones rápidas, pensemos en lo que nos dice la palabra. Dios está con nosotros. Pensemos en esto. Siempre hay esa situación en la cual Dios está al lado de nosotros. Dios
está con nosotros. Pero luego dice, como poderoso gigante. Como poderoso gigante. Ni siquiera nos dice como gigante, porque si al lado de nosotros estuviera para ayudarnos y para protegernos un gigante, un hombre de 2 hasta 2,5 metros, lógicamente acuerpado, entonces uno diría, no, pues con esta defensa yo estoy seguro. Y cuando se habla de gigante es alguien que tiene más poder. Entonces, ese gigante está al lado de nosotros. Y dice, Dios está conmigo como poderoso gigante. El gigante da respaldo. ¿Cuánto más respaldo nos da un poderoso gigante? Libre de esclavitud. Nos cuenta la historia que en el año 1863 entró en vigencia la abolición de la esclavitud firmada por el presidente Abraham Lincoln en los Estados Unidos de Norteamérica. Pero a pesar de esto, mucho tiempo después, muchos de los negros se sentían esclavos, todavía seguían sintiéndose esclavos y se encontraban estas personas que creían ser esclavos, y esto sucedía porque sus amos les habían tenido cuidadosamente oculta la noticia de que ya se había abolido la esclavitud, para poder seguir explotándolos y poder tenerlos como esclavos en sus plantaciones. Aquellos hombres propietarios, al principio, de aquellos hombres traídos de África, seguían esclavizándolos y maltratándolos mucho tiempo después y muchos años después de haberse firmado la abolición de la esclavitud. ¿Y por qué? Porque no conocían la noticia, porque no eran conocedores de aquello que el presidente Lincoln había firmado. Por esta razón, no solamente en su mente y en su corazón no había esperanza, sino que seguían en ese proceso de esclavitud. Lo mismo sucede cuando el ser humano es esclavo del pecado. Necesitamos renunciar al pecado para poder obtener la libertad que Jesucristo nos puede dar. El apóstol San Pablo en su epístola a los Gálatas en el capítulo 5, en el versículo 1 dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El Señor Jesús vino para liberarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte. Así que mantengámonos firmes en esa libertad, mantengámonos firmes porque Jesucristo nos ha hecho libres, y no volvamos a ser esclavos del pecado y de la muerte. Reflexionemos. Entonces, Dios no es alguien más, dice el profeta, como poderoso gigante. El gigante infunde respeto, pero el poderoso es que es invencible, es que tiene toda la situación controlada. Y entonces por eso dice, por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Tal vez nosotros tengamos situaciones que nos persiguen o que tenemos que enfrentar y que a lo mejor las estamos viendo como gigantes. Esa situación puede ser una complicación de la salud. Hoy día que está tan común esa enfermedad y otras tantas que aunque no se mencionan, ahí están vigentes.
una situación económica complicada. Entonces ahí está otro gigante que venga y sea el que persigue. Una relación de pareja no muy buena, una estabilidad de relación con los hijos de manera lamentable. Son cosas que vienen, pero Dios está con nosotros y entonces dice, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, o sea, no va a estar ahí. Ese problema de salud, ese problema económico, esa adicción a algún vicio, a lo mejor alguien quiere dejar de tomar y no es capaz, quiere dejar de fumar y no puede, pero eso de la mano de Dios, ayudados por ese poderoso gigante, va a pasar, no va a prevalecer, va a caer de nuestras vidas, va a caer de nuestro ser. Entonces es ahí donde tenemos que empezar a mirar. Y luego sigue diciendo la palabra, serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Esas situaciones que nos complican, esas situaciones que hacen que hayamos pasado vergüenza, que hayamos tenido dolor, van a desaparecer. Y entonces daremos el parte de victoria. Y lo que antes era tristeza, ahora será gozo. Lo que antes era angustia, ahora será tranquilidad. Lo que antes era ira, ahora será paz. Y entonces ahí, de la mano de Dios, los que nos habían visto mal y de pronto se habían alegrado con nuestra situación, ahora van a tener que ser avergonzados, van a tener que reconocer, hay un Dios que transforma, hay un Dios que cambia, hay un Dios que siempre está a favor de quienes le buscan. Y entonces, dice la palabra, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Porque entonces ya no podrán venir a nosotros a convencernos y no habrá por dónde puedan hacernos daño, por donde puedan hacer que nosotros seamos tentados, seamos llevados de una manera que no es la mejor. Y el versículo 12 dice, oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Ahora el profeta empieza a hacer un reconocimiento a Dios, empieza a alabar a Dios, dice que prueba a los justos, que ve los pensamientos y el corazón. El Señor sabe qué tenemos nosotros, el Señor sabe qué es el actuar nuestro. Y entonces el salmista le dice, estoy en tus manos, a ti he encomendado mi causa, a ti he entregado lo que soy. Digámosle al Señor en medio de la angustia, digámosle al Señor en medio de la preocupación, digámosle al Señor en medio de la prueba, Señor, a ti entrego mi causa, Señor, a ti entrego mi corazón, Señor, a ti dejo todo lo que me viene y lo que debo resolver. Y nos dejamos guiar y recibimos su enseñanza y recibimos su guianza. Con este tema que nos comparte el pastor Eliseo, podemos comprender cómo Dios nos ayuda en el momento de la dificultad. Podemos entender que en medio de la prueba, de la situación difícil, de las dificultades y aún en medio de las deudas, el Señor puede estar con nosotros. Y el profeta Jeremías no solamente lo veía como un gigante, sino como un poderoso gigante que le socorría, que le ayudaba. Y sabemos que si es un poderoso gigante, nada ni nadie lo puede derrotar.
que nuestra confianza sea como la de Jeremías, puesta en nuestro Dios, el cual nos sostiene, porque Él es el poderoso gigante que nos ayuda. Vamos a unos mensajes de interés y ya regresamos con reflexiones. Continuando con nuestro programa, en esta oportunidad el tema que quiero compartirles lo he titulado Dame a tu Isaac. Quédese con nosotros. Necesitamos comprender que como seres humanos ponemos nuestros afectos en muchas cosas y tenemos muchas otras por encima de lo que Dios dice en su palabra, que debemos a Él tenerlo en primer lugar. Y allí es donde nosotros cometemos errores al no entender que podemos estar amando más las cosas creadas que al Creador de las cosas. Allí es cuando necesitamos también mirar lo que el Señor nuestro amado Dios Padre le dijo a Abraham cuando lo llamó. Abraham estuvo pidiéndole un hijo a Dios por mucho tiempo y Dios se lo concedió cuando Abraham tenía 99 años y Sara tenía 88. Entonces vemos allí cómo cuando Dios le entrega el hijo a Abraham, imaginemos una persona de la edad de Abraham teniendo un hijo, un recién nacido. Todos los cuidados, todas las atenciones, todos sus esfuerzos eran para ese hijo y no está mal, pero no podemos quitar a Dios de nuestro corazón para poner una persona o amar más a alguien que a Dios, porque la palabra dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y allí es donde podemos extraer el título de este tema que les comparto y es Dame tu Isaac. Y en el libro de Génesis, en el capítulo 22, en los versículos del 1 al 8, nos dice la palabra del Señor. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriab, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Vemos cómo dice la palabra, o inicia diciendo, aconteció después de esas cosas, que Dios probó a Abraham y le dijo, dame tu Isaac, tu hijo, tu único Isaac. Y se lo nombra, porque recordemos que Adán había tenido un hijo con una esclava, pero no era el hijo del pacto, el hijo del matrimonio con Sara era Isaac. Y allí Dios le pide. ¿Y por qué? Podemos pensar en un momento determinado que Abraham estaba tan apasionado con su hijo que había quitado de su corazón el puesto de Dios. Pero la realidad es otra. Vemos cómo cuando Dios lo prueba y lo llama, Abraham tiene una confianza plena y eso se llama fe en Dios. ¿Y qué esperaba él? Subir hasta aquel lugar, adorar a Dios, pero decide decirle a sus criados que él volvería con su hijo. Es una fe que va más allá de cualquier situación. Dios le estaba pidiendo a Isaac para que lo sacrificara allí en el monte que Dios le iba a mostrar, en el monte Moriab. Y allí él levantaría un altar y lo pondría como holocausto a su hijo. Pero él entendía que Dios estaba allí y que si Dios estaba con él, le iba a respaldar en cualquier decisión y lo iba a sostener.
La prueba es necesaria. Cuentan que un campesino un día le pidió a Dios le permitiera controlar él los climas, la naturaleza, para que sus cosechas fueran mejores. Y el Señor se lo concedió. Entonces, si él creía que necesitaba un poquito de lluvia, pedía un poquito de lluvia. Si creía que necesitaba poco sol, pedía poco sol. Y Dios se lo concedía. Si creía que necesitaba fuerte calor, el Señor se lo concedía. Si creía que necesitaba un aguacero más fuerte, lo pedía y el Señor se lo concedía. Después de que él pidió lo que era conveniente, se llegó el tiempo de la cosecha, pero no fue nada productiva. La cosecha no le produjo, inclusive como le ha producido antes. Entonces habla con Dios y le dice, ¿pero qué pasó? Y Dios le contestó, tú pediste lo que quisiste, mas no lo que en verdad te convenía. Las tormentas hacen falta para limpiar las plantas, para ahuyentar los aves, las fieras, y para que las plantas sean purificadas. Ahuyentando las fieras y purificando las plantas y limpiándolas, entonces es mejor el producto. En el libro del profeta Nahum, en el capítulo 1, versículo 7 dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Él sabe qué necesitamos nosotros. Él sabe qué podemos soportar. Y entonces, el hecho de tener una prueba no es que Él nos esté castigando, sino que Él sabe de lo que tenemos necesidad. Reflexionemos. Cuando nosotros comprendemos que Dios es un Dios de amor y misericordia, y tal vez Abraham lo conocía de esa manera, no podemos pensar que Dios quiera sacrificios humanos. Pero dice la palabra que estaba probando a Abraham, y Abraham toma la decisión de levantarse muy de mañana, sin decirle nada a su esposa, Sara, y dice que enalbardó, o sea, preparó el asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar donde Dios le dijo. Aquel hombre primero que todo mostró fe, lo segundo obediencia. Se levantó muy de mañana para hacer la voluntad de Dios, fuera la que fuera. Él confiaba plenamente que si Dios le había dado un hijo en su vejez, Dios le daría más o le sostendría para cumplir la palabra que Dios le dijo a Abraham, que sería su descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas del mar. Allí mismo en el libro de Génesis, en el capítulo 22, en los versículos del 9 al 12, nos dice la palabra. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no rehusaste tu hijo, tu único. Vemos allí la respuesta de los cielos. A la obediencia de Abraham, a la fe de Abraham, vemos una respuesta celestial, una respuesta desde los cielos mismos, donde estaba, yo creo que hay una expectativa, los ángeles mirando allí la obediencia de Abraham y Dios sentado allí en su trono, mirando a Abraham cómo preparaba el altar y cómo ponía a Isaac atado en medio del altar para sacrificarlo a su hijo. Cuando él saca el cuchillo, Dios estaba allí mirando y los ángeles también. Y de pronto el ángel Señor lo va a sacrificar, tal vez nos imaginamos esto, el ángel Señor lo va a sacrificar, mire. Y cuando Dios espera que Abraham levante su brazo con el cuchillo, el ángel de Jehová, Dios envía a su ángel
y le dice a Abraham, como leíamos en el versículo 12, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste tu hijo, tu único. Era su único hijo. Ya tenía Abraham más de 100 años, porque había criado a Isaac, Isaac ya pensaba, ya actuaba, ya hablaba, entonces era un muchacho ya. Entonces allí vemos cómo el amor de Abraham no había sido cambiado, el amor que sentía Abraham por Dios no había sido cambiado por el amor de su hijo, sino que seguía con su confianza puesta en Dios y seguía esperando que Dios le respaldara y le bendijera. Y en los versículos del 13 al 18 dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Vemos allí cómo la obediencia no solamente trae una respuesta de Dios, sino luego Dios vuelve y le manda a hablar con el ángel, diciéndole a Abraham que por cuanto él había obedecido, Dios jura por sí mismo y dice que por cuanto ha hecho esto y no le ha rehusado su único hijo, lo iba a bendecir y le iba a multiplicar la descendencia como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y vemos cómo los descendientes de Abraham hoy en día son tanto los hijos de Ismael, los ismaelitas o musulmanes, como los hijos también de los árabes, porque después tuvo otra mujer y tuvo 6 hijos y son los árabes. Entonces vemos cómo este proceso lleva a comprender que Abraham es el padre de muchas generaciones. Allí Dios cumple su promesa y no solamente con él, sino con todas las naciones de la tierra, pues le dicen tu simiente, o sea, en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Somos bendecidos por aquello que Abraham hizo, le entregó su Isaac a Dios y lo sacó de su corazón para que Dios lo bendijera a él y nos bendijera a nosotros. La obediencia trae bendición. Algo que quiero que quede en sus corazones, amables televidentes, es que la obediencia y la fe nos llevan a recibir las bendiciones del cielo. Hemos llegado al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos. Hasta una próxima oportunidad y que Dios les bendiga.